Hola, hoy te invito a hacer un recorrido conmigo por las galerías bajas o minas menores de Campalomeras, unas minas que fueron utilizadas durante la Guerra Civil Española, entre otros usos que llegaron a tener dentro de la historia de estas interesantes explotaciones mineras que fueron las minas de hierro más grandes de la zona del Maresme catalán. Si quieres ver esta interesante historia, quédate conmigo y acompáñame en esta nueva aventura. Las minas bajas de Campalomeras o las minas menores son un conjunto de galerías que se encuentran en las faldas de la montaña. Se llaman minas bajas porque se encuentran en las partes más bajas cercanas a la zona de la mina oriental. En conjunto se conservan alrededor de 7 bocas de mina con una longitud de aproximadamente unos 70 metros cada una. Cada una de ellas tiene determinado nivel de importancia dependiendo del uso que se le dio en su momento. Sin embargo, una de las más características es la mina 3, de la cual se conserva el nombre, la mina Angelita, de la que ya hablaremos más tarde, no muy lejos de una casa que fue construida después sobre las antiguas escombrerías de la mina Angelita, que fue el nudo ferroviario del que se sacaba el material después hasta el lavadero. Y después, más abajo en las faldas, llegaremos hasta las zonas de las minas 4, 7, 6 y 5, que tuvieron un uso muy concreto ya en la época de la Guerra Civil por parte del ejército republicano, ya que formaron parte de todo el dispositivo militar ubicado en la zona de Malgrat de Mar. Concretamente fueron utilizadas como depósitos, almacenes y polvorines, presumiblemente para servir la batería de costa que no se encontraba demasiado lejos de esta zona, ubicada en otra de las alturas del pueblo de Malgrat de Mar. El estado de conservación de las distintas galerías es diferente dependiendo de los estragos que ha hecho el abandono y el paso del tiempo. Sin embargo, siguen siendo bastante interesantes, algunas de ellas se encuentran muy bien conservadas y ahora les ruego me acompañen para que vean el recorrido total de alrededor de 475 metros de galerías en distintas bocas de mina. Vamos a ello. Las minas llegaron a estar completamente conectadas unas con otras a lo largo de toda la montaña. Les enseño el antes mediante todo el material fotográfico y de vídeo que existe y el después, entrando a las primeras de las bocas, de las cuales se sabe la numeración por la distinta documentación que ya existe. Empezando ahora con la mina número 1, que es la que tenemos aquí. Vamos adentro. Como pueden ver, en todas las galerías existía un cerramiento que en la actualidad ya no se conserva. Sin embargo, vamos a empezar con la exploración. En principio se trata de una galería no muy profunda y aquí se pueden ver restos de otras épocas. Recordemos que en su momento las minas fueron utilizadas como vivienda y en la actualidad este es el estado en el que la dejaron ya los ocupas. Una de las galerías convertida pues en una especie de almacén. Más adelante podemos ver un cerramiento original hecho por los mineros en el momento de la clausura, en el que se puede ver que la galería continuaba.
Actualmente del otro lado del muro se encuentra completamente taponado. Y por aquí vemos que aún continuaban las comunicaciones. Vemos los restos del cerramiento y si siguiéramos por allí encontraríamos los restos de una antigua galería que ya se encuentra completamente cerrada. Y aquí, bueno, los restos de lo que fue. Estas raíces indican que ya se encuentra cerca de la superficie y esto puede ceder en cualquier momento. Y aquí tenemos las galerías de la mina número 2. Igualmente documentada la boca, esta con una menor extensión. Esta es un poco más alta que la anterior, la mina 1. Sin embargo, aquí se ve el cerramiento hecho por los mineros que no permite seguir más adelante y que en principio llegó a estar comunicada con el resto de galerías, como mencionamos anteriormente. Y ahora vamos a entrar a una de las minas más interesantes de todo el conjunto de las minas menores o galerías bajas, como se las conoce normalmente. La mina 3, de la cual es la única que conocemos el nombre original, conocida como la mina Angelita. Sabemos que la mina Angelita fue el centro de todo en algún momento. Y es sin duda una de las minas más interesantes de todo el conjunto. Como ven, la estructura es sencillamente impresionante. Estuvo acondicionada como boca principal hasta que fue clausurada definitivamente en su momento. Aquí tenemos una de las entradas, una galería lateral en la que podemos ver esto y que ha sido utilizada como refugio. Pero continúa más allá. Son sencillamente impresionantes. Para que se den una idea de la amplitud. En este caso tenía 3 galerías. Esta principal, que ahora se encuentra taponada, fue cerrada así por los propios mineros en su momento. Y esta lateral. Todo esto en su momento comunicó con el resto de galerías y fue entrada y salida principal también. Ahora pasamos al lateral, en los que nos encontramos ya con este cerramiento. No muy lejos de la mina Angelita se encuentra lo que fue la mina Grande, cuyo rastro de camino se encuentra en estos antiguos rieles que son los que indican que esto en algún momento fue el centro de selección, de triaje y recolección para ser enviado después mediante estas vías que ya se encuentran enterradas por el paso del tiempo a lo largo de todo ese recorrido. Y también, no muy lejos de la boca de la mina Angelita, se encuentra el corral y la antigua casa que fue construida después
y que fue vivienda de ocupas hace no muy corto tiempo, y la cual ya les enseño en el vídeo en el que hago la historia de estas minas junto con mi hija, del cual les dejaré un enlace para que lo puedan apreciar bien. Y ahora, bajando no muy lejos de la antigua casa de los ocupas, nos encontramos con una de las minas que que conserva los pórticos, el pórtico de entrada, uno de los mejor conservados que existen, la mina número 4. De las que estoy diciendo la numeración, realmente no sabemos su antiguo nombre. En general sabemos la numeración por la documentación que existe, pero nada más. Es algo que no hemos podido llegar a saber. Como ven, los pórticos se encuentran muy bien conservados y en el caso de estas fueron utilizadas durante la Guerra Civil Española por el ejército republicano concretamente. En este caso fueron utilizados como depósitos, almacenes e incluso se dice que como polvorines. En general se trata de galerías que no tienen teóricamente más de 70 metros de profundidad. En este caso existe una galería que, como pueden ver, fue taponada en su momento al parecer por los propios mineros. Algo que se puede comprobar ahora que el cerramiento pues ha caído. Vamos a proceder a entrar por aquí, en el que se puede ver restos del antiguo uso que se hizo de esto. Como dije anteriormente, estamos en la zona de las galerías que fueron utilizadas por el ejército republicano como polvorín. Se dice que para abastecer a las tropas de una batería de costa no muy lejana de aquí y que estuvo ubicada en las cercanías de las alturas del pueblo de Malgrat de Mar. Las galerías en principio tienen alrededor de 70 metros de profundidad. Con diversos pasillos como estos, que eran usados para seguridad en la época de la excavación de las minas. La altura del techo es considerable, supera de largo los 2 metros. Aunque sin duda, el recorrido es posiblemente más largo de lo previsto. Y aquí llegamos a un punto en el que, en principio, por aquí existe una boca de mina que nos lleva a la superficie. Ahora continuamos con la mina número 7. El pórtico se encuentra bastante bien conservado. Sin embargo, el estado de las galerías, aunque se encuentra bien, se puede ver mayor rastro del abandono y de cómo la naturaleza reclama el terreno.
también de alrededor de 70 metros, y en principio también fue utilizada durante la Guerra Civil Española, como la mina número 4. La 7 es justamente la mina que vas a conseguir bajando desde la número 4. Y aquí se puede ver rastros de la antigua obra de canalización que existió. Aquí se pueden ver las antiguas vías por las que se sacaba el mineral. Aquí se pueden ver mucho más claramente. A pesar del tiempo no están del todo enterradas. Y hemos llegado hasta el final de las galerías, que en principio se encontraban comunicadas con el resto. Aquí hubo un refuerzo de muros y ya aquí se ve que está taponada. En principio fue en una de estas minas que existe una comunicación que lleva hasta una antigua vagoneta abandonada que todavía se encuentra dentro de las galerías y que es el lugar de visita de numerosos aventureros y exploradores de urbex que van dejando su rastro en esta zona, mediante diversos mensajes que dejan en una especie de tupper que se encuentra ubicado dentro de la vagoneta para indicar que han estado allí a lo largo de estos años. Y ya bajando desde las minas 4 y 7 nos encontramos en el pórtico de la mina número 6, que entre las cosas más interesantes que tiene es que es la galería que puede apreciarse más claramente su uso por el ejército republicano durante la Guerra Civil Española. Como pueden ver, esta estructura de reforzamiento, en la que se ve claramente que fue un muro construido a tal efecto por el ejército de la República. En el que las galerías seguían más al fondo. En principio se trata también de galerías de 70 metros de profundidad con techos que superan los 2 metros de largo ampliamente. En su momento se ve que fueron galerías muy amplias. Aquí se ven pequeños nichos utilizados para la iluminación. Y en principio esta galería también estuvo conectada con las otras interiores. Y de acuerdo a las fuentes que encontré, se supone que es a través de esta galería que se puede llegar hasta la vagoneta abandonada en el interior. Incluso existen testimonios de personas que aseguran en su momento haber logrado salir por aquí en otras épocas. Sin embargo, hay un olor fuerte a sulfuro que sugiere que la aventura puede quizás no ser lo suficientemente segura como para intentarlo.
En este vídeo dejo testimonio de esto que he encontrado y sugiero no permanecer demasiado tiempo aquí dentro de estas minas, ya que existe un pequeño olor a sulfuro que sugiere la posibilidad de que te puedas intoxicar aquí dentro, Al lado de la mina 5 encontramos rastros del antiguo riel de vagonetas que conducía el mineral más abajo hasta el famoso lavadero que les enseño en mi vídeo de la historia de las minas junto a mi hija y que les invito a ver también. Esta mina también tiene rastros de su uso durante la Guerra Civil Española por el Ejército de la República. Sin embargo, también hago la advertencia de que aquí noto también un olor sulfuroso y hay que tener cuidado al entrar. Ya les he hablado de los peligros que hay en las exploraciones de estas minas. Esta es una profundidad bastante corta, como pueden ver, y sin duda fue usada como algún tipo de almacén o polvorín. Y bien, esto ha sido todo sobre las galerías bajas o minas menores de Campalomeras. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.